¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre por qué, a pesar de tu fe inquebrantable, tus dificultades financieras parecen no tener fin? ¿Y si te dijera que esto puede ser un indicio de tu llamado divino? Deja que Stacy comparta esta experiencia contigo en primera persona. Mi nombre es Stacy Rogers, y lo que estoy a punto de contar transformó mi vida de manera irrevocable. Es el relato de mi experiencia de casi muerte, un momento marcante en el que Jesús me reveló la verdadera razón por la cual los elegidos enfrentan desafíos financieros. En la madrugada del 3 de febrero de 2023, a las 2:47, viví una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Morí durante 9 minutos y 12 segundos durante lo que debería haber sido una cirugía de rutina. Esperé casi 2 años para compartir esta historia. Durante ese tiempo, pasé horas en oración, buscando claridad para transmitir cada detalle con la más pura fidelidad. Hasta ahora, todavía siento un temblor ante la profundidad de lo que me fue revelado. Jesús fue claro: el tiempo se está agotando. Este mensaje necesita alcanzar a su pueblo, especialmente a aquellos que se preguntan por qué enfrentan luchas financieras, incluso manteniendo la fe. Tenía 42 años cuando todo cambió. En ese periodo, trabajaba como enfermera pediátrica en el Hospital Infantil de Minneapolis. Desde la infancia creí en Dios, habiendo sido criada en un hogar cristiano que me enseñó a confiar en Él en todas las situaciones. Sin embargo, a pesar de mi fe inquebrantable, mis diezmos y una vida dedicada a la espiritualidad, enfrenté años de dificultades financieras. Como la única madre soltera de 2 hijos, la presión parecía no tener fin. Hace 3 años, mi esposo nos dejó, abandonándonos con deudas crecientes y una avalancha de preocupaciones. No podía entender por qué siempre estaba luchando. A pesar de mi fidelidad al trabajo, las dificultades parecían no tener fin. Esa noche de febrero, todo comenzó con un dolor agudo en el apéndice. La situación se agravó durante mi turno en el hospital, pero, como muchas enfermeras, opté por ignorar las señales. Cuando finalmente reconocí que necesitaba ayuda, ya era demasiado tarde. Mi apéndice se había roto, liberando una infección grave que se había extendido por todo mi cuerpo. El último recuerdo que tengo antes de ser llevado a la anestesia es mi oración: Señor, por favor, cuida de mis hijos. Nunca imaginé que esta simple oración me llevaría a la experiencia más profunda de mi vida. Lo que siguió es algo que escapa a la descripción en palabras humanas, pero siento que necesito intentar expresarlo. En el momento en que mi corazón se detuvo, una sensación extraña se apoderó de mí. Parecía que realmente estaba saliendo de mi cuerpo. Curiosamente, no fue una experiencia aterradora ni dolorosa. Era como si estuviera siendo suavemente sacado de un charco de agua. Estuve presente, pero al mismo tiempo no lo estaba. Observé a los médicos moviéndose de forma frenética, los monitores emitiendo alarmas incesantes. Sin embargo, dentro de mí, reinaba una paz absoluta. Fue entonces cuando apareció la luz. Pero llamarla simplemente luz no hace justicia a lo que realmente era. Era un amor palpitante, una verdad genuina, más auténtica que cualquier cosa que haya vivido. A medida que me dejaba llevar por ella, todo se iluminó. Cada instante de mi vida, cada decisión, cada experiencia, todo coexistía en perfecta armonía. Era como si estuviera atrapado en un eterno ahora. Entonces escuché mi nombre. Stacy fue pronunciado con tanto amor que parecía reconfigurar la esencia de mi ser. Me volví, incluso sin tener un cuerpo físico. Y entonces escuché a Jesucristo. Pero no era el Jesús que conocemos de las pinturas de la escuela dominical o de las películas. Su presencia era a la vez abrumadora y profundamente reconfortante. En sus ojos había una sabiduría que trascendía incluso el propio universo. Me miraban con tanto amor que me sentí profundamente comprendida y aceptada. Sus manos, marcadas por cicatrices, brillaban con una luz intensa. Una luz que, en un solo instante, narraba la historia de toda la redención. Mi hija, él comenzó, estoy aquí porque tú, al igual que muchos de mis elegidos, te has estado preguntando por qué, ante dificultades financieras tan persistentes, otros parecen prosperar sin esfuerzo. Con estas palabras, todo a nuestro alrededor se transformó. Fuimos llevados a un lugar mágico, donde el tiempo y la eternidad se entrelazaban y verdades espirituales se volvían palpables.
Fue en este escenario extraordinario que Jesús comenzó a desvelar misterios sobre las dificultades financieras, revelaciones que transformarían para siempre mi comprensión sobre el tema. Y el oro, así como tu vida, también se transformará. Él me observó atentamente, señalando escenas que se desarrollaban ante nosotros. Entonces, le expliqué por qué mis elegidos a menudo enfrentan momentos de dificultades financieras. Lo que él reveló a continuación fue verdaderamente profundo, impactante y transformador. Cada verdad se entrelazaba con la otra, formando una tapicería de sabiduría que resonaba en mi ser. Finalmente, encontré las respuestas a las preguntas que me habían atormentado durante años, y sé que eso también atormenta a muchos de ustedes. La primera escena que me viene a la mente es como un viento fuerte. Vi, en medio de números, creyentes fervorosos arrodillados, con lágrimas corriendo por sus rostros, implorando a Dios por un milagro financiero. Eran personas devotas, leales y completamente entregadas. Y aún así, la necesidad persistía. Las cuentas se acumulaban. Los saldos bancarios estaban casi en cero, y los corazones se sentían pesados, sofocados por la falta constante. Observa con atención, dijo Jesús. Voy a mostrarte lo que realmente sucede en el reino espiritual cuando mis elegidos enfrentan dificultades financieras. De repente, fui tomado por la visión de los reinos físico y espiritual coexistiendo en un mismo instante. Sobre cada creyente que enfrentaba sus batallas, un escudo de luz resplandecía. Esa luz parecía una barrera, bloqueando sus bendiciones. Sin embargo, Jesús me aclaró. Ese escudo, que muchos ven como una limitación financiera, es, en realidad, mi protección. Muchos de mis hijos anhelan prosperidad, sin darse cuenta de que la riqueza prematura podría arruinar sus almas. Hizo un gesto con la mano y, en ese instante, vislumbré futuros alternativos. Destinos que se desarrollarían si esos creyentes recibieran la abundancia financiera por la que tanto oraban. Las cenas eran de una devastación profunda. Yo fui testigo de cómo los humildes se transformaban ante mis ojos. La riqueza que les llegó de forma repentina trajo consigo un orgullo abrumador. Abandonaron la oración, dejaron de lado el servicio al prójimo y se distanciaron completamente de sus verdaderos propósitos. Stacy, dijo Jesús, algunos de mis hijos maldicen precisamente aquello que los protege. No se dan cuenta de que los estoy guardando de la destrucción. Él me reveló que la riqueza, a menudo, se convierte en una barrera invisible entre el hombre y Dios. Los creyentes fieles, antes de alcanzar la madurez espiritual necesaria, comenzaron a recibir avances financieros. Con esto, sus oraciones se volvieron más breves y su presencia en la iglesia pasó a ser esporádica. Poco a poco, sus corazones se fueron endureciendo. Comenzaron a confiar más en sus cuentas bancarias que en la providencia divina. Por eso, permito que muchos de mis elegidos enfrenten momentos de dificultades financieras. Así explicó Jesús. No se trata de castigo, sino de protección y preparación. Fue entonces cuando me encontré con algo que me hizo suspirar. Jesús desveló la guerra espiritual que ocurre en el reino invisible. Observé entidades de las tinieblas atacando de manera específica a los elegidos de Dios, lanzando sobre ellos dificultades financieras. Tenían plena conciencia de quién poseía la unción divina, y por eso, creaban obstáculos para desmotivarlos. El enemigo sabe quién está destinado a cumplir mis mayores misiones, afirmó Jesús. Muchas veces las batallas financieras son un indicativo de un llamado espiritual grandioso. Muchos de mis hijos aún no se han dado cuenta de que sus dificultades financieras son, en realidad, una confirmación de su verdadera vocación. Esas luchas, aunque desafiantes, revelan un propósito profundo que se esconde detrás de las adversidades. Él compartió cómo las dificultades tienen el poder de desmantelar falsas seguridades y llevarnos a una dependencia total de Dios. Cada cuenta no pagada, cada crisis financiera, se transformaba, en realidad, en una oportunidad para que Dios pudiera revelar su fidelidad. ¿Recuerdas a los israelitas en el desierto?, preguntó Jesús. Les di maná diariamente, no anualmente. Podría haber proporcionado provisiones para un año entero, continuó Jesús. Pero quería que aprendieran a confiar en mí cada día. Hoy, muchos de mis hijos se encuentran en el desierto, viviendo esa misma lección. En un momento de profunda reflexión,
Jesús me reveló algo que me hizo arrodillarme. Él me mostró cómo las dificultades financieras, a menudo, actúan como un escudo, protegiéndonos de relaciones tóxicas y oportunidades destructivas que podrían alejarnos de nuestro verdadero propósito divino. Presta atención. Él habló, mientras compartía un poco de su propia trayectoria. Me di cuenta de que había perdido oportunidades de negocios simplemente por no tener el valor de invertir, temiendo perder dinero. En ese momento sentí una profunda decepción. Sin embargo, fue entonces cuando Jesús me reveló lo que podría haber sucedido si hubiera elegido ese camino. Esas oportunidades podrían haberme desviado de mi verdadero llamado. Lo que yo veía como Dios sosteniéndome, en realidad, era Él protegiéndome. Hija, dijo, mientras ponía suavemente la mano en mi hombro, tu pobreza es temporal, pero tu propósito es eterno. Entonces, Jesús me reveló que las dificultades financieras son como un fuego de refinería, purificando nuestro carácter al quemar las impurezas. Me di cuenta de que esos momentos de escasez tienen el poder de exponer nuestros verdaderos motivos, revelar ídolos ocultos y poner a prueba nuestra fidelidad. Muchas personas elevan sus oraciones en busca de prosperidad. Jesús, en su sabiduría, explicó que el carácter debe venir antes de la abundancia material. Él no liberará riquezas que puedan corromper las almas de sus hijos. Y fue entonces que Él reveló algo que me dejó profundamente impactado. Testifiqué el extraordinario poder espiritual del contentamiento, incluso en tiempos de carencia. Vi creyentes que, a pesar de la pobreza, mantenían una alegría contagiosa y una confianza inquebrantable en Dios. Estos individuos acumulaban una riqueza espiritual inconmensurable, mucho más valiosa que cualquier fortuna material que el mundo pueda ofrecer. Presta atención, dijo Jesús. Él me reveló imágenes de creyentes que, aunque tenían poco en términos materiales, disfrutaban de una riqueza espiritual inmensa. Sus oraciones resonaban con poder, su fe era inquebrantable, y el impacto que causaban era profundo. Estos son los verdaderos pioneros de la prosperidad, explicó Jesús. Descubrieron el arte de encontrar contentamiento en todas las situaciones. Esa habilidad los hace imparables en mi reino. A continuación, Jesús me reveló algo que tocó profundamente mi corazón, haciéndome llorar de comprensión. Me di cuenta de cómo las dificultades financieras se manifiestan de generación en generación. En un solo momento vi linajes enteros, incluido el mío, desenrollándose ante mí. Miré atentamente esta realidad. Jesús me enseñó que muchos de mis elegidos fueron designados para romper con este ciclo generacional. Ante mí, fui testigo de patrones de pobreza y escasez, imágenes financieras que se perpetuaban de generación en generación, como herencias espirituales sombrías. Sin embargo, en medio de esta realidad, algo bello surgió. Dios coloca estratégicamente a ciertos creyentes en posiciones clave para romper esos ciclos. No estás luchando solo por ti misma, explicó Jesús con una voz serena. Tu batalla va más allá de ti. Es por tus hijos, tus nietos y por todas las generaciones que aún están por venir. A través de tu viaje, estoy estableciendo nuevos estándares de sabiduría financiera e integridad espiritual. Esto bendecirá a tus descendientes. Entonces, Jesús me reveló algo extraordinario. Mis dificultades financieras no eran una carga sin sentido. De hecho, estaban rompiendo las cadenas que habían aprisionado a mi familia durante generaciones. La adicción a los juegos de mi abuelo y la deuda crónica de mi padre marcaron mi historia de manera profunda. Sin embargo, con perseverancia y fe, fui testigo de cómo mi lucha estaba transformando el legado espiritual que llevo. Fue entonces cuando Jesús reveló la razón por la cual el enemigo se opone con tanta fuerza a mi progreso financiero. Él comprende que, una vez rompidas esas cadenas generacionales, nunca más podrán ser restauradas. Entonces, Jesús me reveló algo que me dejó en estado de shock. Vislumbré el tiempo de abundancia y liberación financiera. El plan de Dios no se restringía solo a mi vida. Él regía varias vidas simultáneamente, como un verdadero maestro ajedrecista. Con habilidad, coordinaba eventos y circunstancias que estaban muy por encima de mi comprensión. Muchos de mis hijos claman por un avance inmediato, dijo Jesús.
Sin darse cuenta de que la bendición anticipada podría interferir en el propósito mayor que tengo para ellos, Él me reveló la historia de creyentes que, en busca de progreso financiero, se lanzaron por caminos arriesgados. Muchos recurrieron a préstamos abusivos, se involucraron en negocios dudosos y asumieron compromisos morales peligrosos. Todo esto con la esperanza de alcanzar una estabilidad que, en realidad, podría estar más allá de sus manos. Los resultados fueron devastadores. Lo que inicialmente parecía ser la respuesta a sus oraciones se transformó en trampas, aprisionando a los ciclos en un ciclo aún más profundo de esclavitud financiera. Mi timing es perfecto, enfatizó Jesús. No solo estoy teniendo en cuenta sus necesidades inmediatas, también estoy pensando en su destino final y en el futuro de aquellos que están a su alrededor. Entonces, Él me reveló algo que hizo que todo se conectara de manera sorprendente. Me di cuenta de cómo las dificultades financieras, en realidad, nos protegen de nuestros propios deseos inmaduros, vicrentes que, en medio de la desesperación por una bendición, podrían haber tomado decisiones que comprometerían sus atribuciones divinas, si tuvieran los medios para ello. Stacy, dijo Jesús, algunos de mis hijos aún no han recibido la bendición financiera que tanto desean, porque, si lo hicieran, acabarían construyendo sus propios reinos. Y no se trata solo de mi corazón. Estoy esperando pacientemente hasta que sus corazones estén completamente entregados. Entonces, Jesús me reveló escenas de mi propia vida, momentos en los que clamé con fervor por un avance financiero. Con una claridad sorprendente, me di cuenta de que, si hubiera recibido esta bendición en el pasado, habría dejado de lado compromisos divinos fundamentales para mi crecimiento espiritual. Sus luchas no son un castigo, tienen un propósito. Así nos enseñó Jesús. Estas experiencias sirven como un entrenamiento para alcanzar un nivel de autoridad y responsabilidad que demanda una verdadera madurez espiritual para ser gestionado de manera adecuada. Fue en este contexto que Jesús me reveló un aspecto de la guerra espiritual que nunca había comprendido antes. Él me reveló cómo el enemigo dirige sus ataques financieros, especialmente contra aquellos que desempeñan roles importantes en el reino de Dios. Presta atención. Jesús desveló escenas del reino espiritual. Veámonos, levantando barreras financieras estratégicas para los fieles que se preparaban para abrazar oportunidades ministeriales transformadoras. Esos ataques no eran meras coincidencias. Eran intentos meticulosamente planeados para desanimar y desviar a los elegidos de Dios de su camino. Pero hay algo que mis hijos a menudo no logran percibir. Déjame explicar. Estos ataques son, en realidad, una confirmación del llamado de Jesús. El enemigo no desperdicia sus recursos luchando contra aquellos que no representan una amenaza para su reino. Él me reveló que las dificultades financieras actúan como un filtro divino. Tienen el poder de revelar quién realmente ama a Dios por su esencia y no solo por lo que Él puede ofrecer. Así como el oro es probado para comprobar su pureza, nosotros también somos probados, demostrando la autenticidad de nuestra fe. Antes de continuar, solo una petición. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Muchos afirman amar a Jesús, pero, en realidad, ese amor parece estar más relacionado con mi provisión que con mi presencia. Cuando enfrentamos dificultades financieras, es en ese momento que la verdadera esencia de los corazones se revela. Fue entonces que Él me mostró algo que trajo todo a un enfoque cristalino. Vico nos muestra cómo la limitación financiera puede fortalecer nuestra dependencia de Dios. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Observamos que, al recibir mejoras en sus finanzas, algunos creyentes gradualmente dejaron de orar, pararon de buscar la orientación divina y comenzaron a confiar solo en su propia sabiduría y recursos. Ese cambio nos recuerda la importancia de mantener nuestra conexión espiritual, independientemente de las circunstancias materiales. Fue por eso que, en sus palabras, Jesús explicó que muchas veces las personas retienen la abundancia financiera. Él dijo, «Prefiero que mis hijos dependan de mí a verlos ser destruidos por la autosuficiencia». Y entonces, compartió una revelación que me dejó sin aliento. Me di cuenta de una conexión profunda entre las dificultades financieras y la autoridad espiritual.
Al reflexionar sobre el rey en lo espiritual, comprendí que cada desafío financiero enfrentado con fe no era solo un obstáculo, sino que en realidad, era una oportunidad para fortalecer mi espiritualidad y construir una verdadera autoridad espiritual. Cada batalla librada en este campo me moldeaba y me hacía más fuerte. Mis elegidos suelen enfocarse en lo que les falta, dijo Jesús. Sin embargo, no se dan cuenta de las bendiciones que están recibiendo. Presta atención. Él me reveló la historia de creyentes que, a pesar de enfrentar dificultades financieras, mantuvieron su integridad intacta. En el mundo natural parecía haber una intensa lucha. Sin embargo, en el reino espiritual, Vika estaba acumulando depósitos relucientes de autoridad espiritual. Cada cuenta quitada por la fe, cada gesto de generosidad, incluso ante la escasez, contribuía a esa riqueza invisible. Cada instante de felicidad, incluso ante las adversidades, está contribuyendo a la construcción de algo duradero. Es por eso que permito que muchos de mis elegidos enfrenten largos periodos de dificultades financieras. Jesús explicó que no solo están aprendiendo sobre dinero. De hecho, están descubriendo cómo ejercer autoridad espiritual sin dejarse corromper por ella. Fue en ese momento que Jesús reveló algo que transformó completamente mi perspectiva sobre las dificultades financieras. Él me reveló cómo Dios utiliza la limitación financiera como una poderosa herramienta para mantener a sus elegidos en sintonía con su propósito divino. Observa lo que sucede cuando libero la abundancia antes de tiempo, dijo Jesús. Lo que presencié partió mi corazón. Vi creyentes que, al recibir adelantos financieros, se alejaron inmediatamente de sus territorios designados. Algunos abandonaron sus misiones ministeriales, mientras que otros se dejaron aprisionar por la búsqueda incesante de riqueza, perdiendo completamente de vista sus compromisos divinos. Cierta vez, Jesús me explicó que lo que muchos ven como una esclavitud financiera es, en realidad, su forma de preparar a mis hijos para cumplir su verdadero propósito. Él me reveló cómo las dificultades financieras pueden transformarse en una plataforma singular, capaz de generar un testimonio poderoso. Vi creyentes que, después de años enfrentando escasez y pruebas, han conquistado un nivel de autoridad espiritual para enseñar sobre fe y provisión que ningún entrenamiento teológico podría proporcionar. Tus luchas van más allá de tus propias experiencias. Resuenan en el mensaje de Jesús. Representan a los miles que encontrarán aliento y aprendizaje a través de tu testimonio de superación. Fue entonces cuando Jesús me reveló una verdad sorprendente sobre la madurez espiritual. Él me mostró cómo las dificultades financieras pueden actuar como una verdadera incubadora para el crecimiento espiritual. En ese ambiente, raíces espirituales profundas tienen la oportunidad de desarrollarse. Jesús comentó que muchos de sus hijos están en busca de avances financieros. Sin embargo, no se dan cuenta de que las dificultades que enfrentan actualmente están, en realidad, preparando el terreno para la profundidad espiritual que necesitarán en sus futuras misiones. Los vicrentes, al enfrentar sus batallas financieras, estaban cultivando niveles de fe, perseverancia y autoridad espiritual que jamás podrían alcanzar en medio del confort y la abundancia. Fue por esta razón que Jesús mencionaba con frecuencia el retraso en los avances financieros. No estoy negando a mis hijos. Por el contrario, estoy dedicando mi tiempo y esfuerzo al desarrollo espiritual de ellos. Recientemente, Jesús me reveló algo que tocó profundamente mi corazón y me hizo llorar de gratitud. Él me mostró cómo las dificultades financieras pueden, muchas veces, actuar como una barrera protectora. Me di cuenta de cómo estas limitaciones alejan a las personas de relaciones, oportunidades y caminos que podrían arruinar sus destinos divinos. Mira con atención. Él me dijo eso mientras me mostraba un vistazo de mi propia vida. Vi las oportunidades de negocios que dejé escapar y las relaciones que se deshicieron debido a mis dificultades financieras. Sueños que quedaron atrás, simplemente porque no tenía los recursos necesarios. Pero entonces, Jesús me reveló una nueva perspectiva. Cada una de esas oportunidades que dejé escapar, en realidad, me alejaría de mi verdadera vocación. Lo que tú veías como una limitación, dijo Jesús, era, en realidad, mi protección. Estaba a punto de dejarme llevar por la tentación de la prosperidad rápida.
Fue entonces cuando algo profundo me fue revelado sobre la guerra espiritual, ofreciendo una nueva perspectiva sobre las batallas financieras que enfrentamos. Me di cuenta de cómo el enemigo ataca las finanzas de los creyentes, pues esta es una de las maneras más efectivas de desviarlos de su verdadero propósito divino. Jesús explicó que el enemigo tiene plena conciencia de que, si logra mantener a mis hijos concentrados solo en la supervivencia, tendrán poca energía para dedicarse a las tareas del reino. Sin embargo, presta atención a lo que ocurre cuando mis hijos aprenden a prosperar espiritualmente, incluso frente a la escasez. Él me presentó a personas de fe que irradiaban alegría, paz y un profundo enfoque espiritual. Incluso ante presiones financieras intensas, estos individuos poseían una autoridad espiritual tan impresionante que hacía temblar a los demonios de miedo. Por eso permito que algunos de mis elegidos enfrenten largas pruebas financieras. Dijo Jesús, están aprendiendo a ser espiritualmente efectivos, independientemente de las circunstancias que los rodean. Entonces, Jesús compartió una revelación profunda sobre el tiempo divino, que trajo una claridad sorprendente. Él me enseñó que el momento de Dios para el progreso financiero está íntimamente conectado a nuestra madurez espiritual y al cumplimiento del propósito divino. Muchos de mis hijos aún no están preparados para el impacto que la abundancia financiera puede traer. Jesús explicó, estoy protegiendo a aquellos que no están listos para esta exposición prematura. Así, he sido testigo de creyentes que recibieron bendiciones financieras exactamente en el momento adecuado, cuando estaban listos para manejarlas, cuando sus corazones se entregaron plenamente al propósito de Dios, cuando su carácter se fortaleció y su base espiritual se volvió inquebrantable. Fue en ese momento que la verdadera transformación comenzó. Es por eso que, muchas veces, la liberación financiera puede tardar, explicó Jesús. Estoy esperando que mis hijos alcancen un nivel de madurez espiritual que los prepare para lidiar tanto con las bendiciones como con las responsabilidades que acompañan la abundancia. A medida que mi tiempo en este reino sagrado se desarrollaba, Jesús me condujo a una comprensión más profunda de las verdades que rodean las dificultades financieras enfrentadas por sus elegidos. Ven, dijo Jesús, sosteniendo mi mano con ternura. Tienes importantes revelaciones que traer de vuelta. Luego, Él me mostró cómo Dios utiliza las limitaciones financieras para enseñar el verdadero contentamiento, una lección que Pablo describió en Filipenses 4, 12 y 13. He sido testigo de creyentes que descubrieron su verdadera alegría en Cristo, independientemente de las circunstancias a su alrededor. Eran personas que podían, de corazón abierto, afirmar que estaban contentas, tanto en los momentos de abundancia como en las horas de necesidad. En su mundo, Jesús hizo esta explicación clara. Las personas a menudo buscan la felicidad a través de la adquisición. Más dinero, más bienes, más estatus. Sin embargo, he observado algo diferente en mis hijos, que aprenden a encontrar el contentamiento solo en mí. Ante mis ojos, fui testigo de individuos que emanaban una paz sobrenatural, incluso cuando sus cuentas bancarias estaban vacías. La alegría de ellos no estaba atada a las circunstancias externas. Brotaba de una conexión profunda con Cristo, una relación que iba mucho más allá de sus condiciones financieras. Estas mujeres descubrieron un secreto, como Jesús mismo dijo. Al encontrar la satisfacción en mí, ellas descubrieron la verdadera libertad, una libertad que ninguna cantidad de dinero podría adquirir. Entonces, Jesús compartió una revelación profunda sobre el desalineamiento con su tiempo, trayendo luz a mis propias batallas. Él dijo, muchos de mis hijos no pueden alcanzar avances financieros porque aún no están sintonizados con mi calendario divino. Vicrentes abría puertas frenéticamente, en una búsqueda desesperada por conexiones, forzando circunstancias con la esperanza de crear oportunidades financieras. Sin embargo, mientras él se esforzaba, Dios estaba orquestando algo mucho más bello, algo que requería paciencia y confianza. Eclesiastés 3, 11. Nos enseña que Dios hace todo hermoso a su debido tiempo. Jesús me recordó que algunos de mis hijos están enfrentando dificultades financieras, no porque los haya abandonado, sino porque están tratando de apresurar mi tiempo perfecto. Él me reveló cómo Dios frecuentemente actúa entre bastidores,
alineando circunstancias, personas y oportunidades que se encuentran exactamente en el momento adecuado, ni un segundo antes, ni un segundo después. La espera no debe ser vista como un castigo, resaltó Jesús. En realidad, es un momento de preparación para una bendición que llegará en el momento adecuado. A continuación, Él me condujo a otra verdad fundamental. Las dificultades financieras a menudo exponen la forma en que administramos los recursos que Dios nos ha confiado. Algunos de mis hijos, dijo Él, están enfrentando dificultades porque no aprendieron a administrar correctamente lo que ya les he concedido. Son personas que, en el pasado, recibieron bendiciones financieras, pero terminaron desperdiciándolas. Los gastos impulsivos, la falta de planificación y la ausencia de generosidad nos han llevado a dificultades financieras. Sin embargo, encontramos una profunda sabiduría en las palabras de Jesús en Lucas 16:10. A quien se le puede confiar poco, también se le puede confiar mucho. Esta lección nos recuerda la importancia de ser responsables con lo que tenemos, ya que la forma en que manejamos las pequeñas cosas puede reflejar nuestra capacidad para administrar grandes desafíos. Algunos de mis hijos están pasando por dificultades financieras, ya que les estoy enseñando a gestionar pequeñas cantidades antes de confiarles una mayor abundancia. Así como Dios utiliza estas fases de escasez, yo también busco ayudarles a redefinir sus hábitos financieros, a cambiar sus patrones de consumo y a desarrollar la sabiduría esencial para manejar las bendiciones que vendrán en el futuro. Entonces, Jesús reveló algo que transformó completamente mi comprensión. Él me mostró a creyentes cuyo llamado los llevaba a enfrentar periodos de pobreza material. Presta atención, me instruyó. Vi a hombres y mujeres dedicados a ministerios, misiones y trabajos comunitarios, involucrados en tareas que no ofrecían un retorno financiero inmediato. Esos elegidos a menudo se preguntan por qué luchan mientras siguen mi voluntad, explicó Jesús. No se dan cuenta de que su propósito exige este periodo temporal de limitaciones. No se trata de un castigo, sino de una preparación para algo mucho mayor. Observé cómo esos periodos de restricción financiera estaban impulsando a esos creyentes a cultivar una fe inquebrantable, además de una creatividad y resiliencia extraordinarias. Estas cualidades, que surgían en medio de las dificultades, se convertirían en fundamentales para sus misiones en el reino. La pobreza que ellos enfrentan no es algo permanente, me aseguró Jesús. Se trata de una preparación intencional para un llamado que demanda una madurez espiritual profunda, una madurez que solo puede ser moldeada en el calor de las pruebas. A continuación, Él me reveló una verdad esencial sobre las dificultades financieras. Actúan como un crisol, un instrumento de refinamiento espiritual. En primer lugar, Pedro nos enseña que las pruebas tienen el poder de refinar la fe, haciéndola más valiosa que el propio oro, como Jesús nos reveló. Las dificultades financieras, por ejemplo, a menudo actúan como un fuego que purifica y fortalece esa fe. Ante mí, he sido testigo de un fiel enfrentando dificultades financieras con una gracia y confianza admirables. En el reino espiritual, logré percibir un impacto invisible, pero profundo. Cada desafío financiero actuaba como un fuego purificador, quemando impurezas como el orgullo, la autoconfianza excesiva, el materialismo y la ambición mundana. Lo que quedaba era una fe purificada, de valor incalculable. Jesús enfatizó que este proceso de refinamiento no se trataba de un castigo, sino de una preparación para un peso eterno de gloria. Era algo mucho más grandioso que cualquier bendición financiera pasajera que pudiera ofrecer. A medida que nuestro tiempo juntos se acercaba a su fin, Jesús posó suavemente las manos sobre mis hombros. Stacy, dijo con una voz serena, necesitas volver y compartir estas verdades. Sentí una ola de emoción al escuchar sus palabras, mientras las lágrimas comenzaban a correr por mi rostro espiritual. Mis hijos están sufriendo innecesariamente, continuó él, porque no comprenden el propósito detrás de sus dificultades financieras. Señor, susurré, ¿podré recordar todo con la claridad necesaria? Jesús sonrió para mí. Estaré aquí para ayudarte a recordar cada detalle en el momento exacto en que lo necesites. Dile a mi pueblo que sus dificultades financieras no son un castigo, sino una forma de protección, preparación y purificación para propósitos mucho mayores de lo que pueden imaginar.
Con estas palabras, una sensación poderosa me envolvió, como si estuviera siendo arrastrada de vuelta a mi cuerpo físico. El último mensaje que resonó en mis oídos antes de mi regreso fue la voz de Jesús, que dijo: «Diles que no los he olvidado. Diles que el descubrimiento está en camino, exactamente en el momento adecuado». Cuando desperté en la sala de recuperación, las enfermeras parecían aturdidas. Según los registros médicos, había estado clínicamente muerta durante 9 minutos y 12 segundos. Los médicos quedaron impresionados con mi recuperación, considerándola un verdadero milagro, especialmente porque no había signos de daño cerebral, algo que temían. Sin embargo, yo sabía que no se trataba solo de un logro médico extraordinario. Había recibido una misión divina: compartir la verdad sobre por qué los elegidos de Dios a menudo enfrentan dificultades financieras. Este testimonio no minimiza el dolor genuino de las dificultades financieras. Por el contrario, él busca darle a ese dolor un sentido divino. Si estás pasando por desafíos financieros, incluso manteniendo tu fidelidad, es importante que sepas esto: Dios nunca se ha olvidado de ti. Él está trabajando en su vida, preparándola con cariño y protegiéndola con amor. En este proceso, Él también está purificando su corazón y su alma, todo para un propósito que va más allá de las riquezas pasajeras. Su gran descubrimiento está en camino. No será en su tiempo, sino en el tiempo de Él. Y cuando finalmente llegue, comprenderás por qué toda la espera fue tan importante. Hasta ese momento, busca tu contentamiento en Cristo. Aprende a administrar con sabiduría lo que ya posees. Confía en su tiempo y recuerda: tus luchas están moldeando tesoros eternos. Esos tesoros que los ladrones no pueden robar y que la herrumbre no puede corroer. Que este testimonio te traiga la misma paz y comprensión que me trajo a mí. Mi situación financiera no se transformó de forma mágica de la noche a la mañana. Mi perspectiva cambió para siempre. Ahora, no enfrento más mis luchas como un castigo, sino como una preparación para un propósito divino que será revelado en el momento perfecto de Dios. Vaya, qué historia increíble. Las experiencias que vivimos nos permiten ver las dificultades financieras de una manera completamente nueva. Lo que a menudo consideramos una barrera puede, en realidad, ser un cuidado divino, preparándonos para algo mucho más grande que está por venir. La Biblia nos enseña, en Filipenses 4, versículos 12 y 13, que es posible encontrar contentamiento en todas las circunstancias. He aprendido el secreto de vivir contento en toda y cualquier situación. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Agradezco sinceramente que hayas compartido algo tan profundo y personal con nosotros, y a ti que nos has acompañado hasta aquí. Que Dios te fortalezca y guíe tus pasos. Nos encontramos en el próximo video.